nosotros, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. ¿Cuál es el impacto de las protestas en el abastecimiento de alimentos? Se lo consultamos a Mónica. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, Mabel. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Así es, acabamos de escuchar el relato de unas personas que están varadas en la carretera y evidentemente en estos bloqueos no solamente estamos teniendo estos casos de personas que quieren llegar a su destino, sino también hay carga y hay alimentos que quieren llegar a su destino. ¿Y qué cosa es lo que puede generar estos bloqueos? A medida que van pasando los días, es el desabastecimiento, ¿no? Y ese es justamente el temor que hay. En el caso de Lima Metropolitana, el Ministerio de Desarrollo Agrario ha indicado que sí ha habido una caída en los ingresos en el mercado, sobre todo de frutas. En el caso de Arequipa, igual el mercado de frutas de Río Seco, ese también tiene una caída de ingresos en la cantidad de alimentos que ingresa. En Ica y en Chiclayo se repiten situaciones similares y obviamente cuando hay menos ingresos de alimentos, estos suelen incrementar su precio. Ha habido reportes de diferentes productos que han venido subiendo su precio, unos 10 céntimos, unos 15 céntimos, sobre todo el tema de las frutas. La arveja es una de las que más ha subido, algunas variedades de papa. Entonces sí, ya esto podría estar empezando a afectar y mientras más días dure, digamos, sería más duro el golpe. Por eso es necesario que se recupere prontamente el libre tránsito, que además, digamos, es el derecho de todos, ¿no? Recordemos que el Perú está siendo muy afectado por los altos precios ya durante meses y sobre todo altos precios de alimentos. En noviembre, el INEI reportó que de los 10 productos que tenían más participación en que los precios suban, 7 eran alimentos. O sea, la gran mayoría de los productos que más están subiendo son alimentos y pueden explicar hasta la mitad del incremento que sentimos de precios en nuestros bolsillos. Entonces, esto obviamente puede tener consecuencias graves. Recordemos que somos uno de los países con más alta inseguridad alimentaria en América Latina, más de la mitad de la población en inseguridad alimentaria, 16 millones de personas. ¿Qué pasa cuando estas personas, las que están en inseguridad alimentaria en estas regiones donde no están llegando los alimentos, donde los alimentos son más caros, qué va a pasar con esas personas? Probablemente su situación empeore aún más. Y de hecho, un dato que quería compartir con ustedes es que justamente el MIDIS había hecho un estudio en el cual analizaba las regiones más vulnerables por este tema de la seguridad alimentaria y justamente Apurímac y Cusco, junto con Ayacucho, son de las regiones más vulnerables y son también de las regiones donde han habido más disturbios. Entonces, pensemos también en la situación de estas personas, Mabel, Jorge. Sin duda, es lo que principalmente nos debe preocupar, ¿no? Cómo finalmente esto afecta a los ciudadanos más vulnerables, aquellos que se encuentran en esa situación de inseguridad alimentaria, en esos también que, Mónica, pensaban que por estas fechas, ¿no?, donde la gente suele gastar un poquito más, pues iban a recuperar en algo su economía. Todo eso se ha visto frustrado porque es difícil que se recuperen ya de esta situación. Así es, tenemos una afectación en comercio, sin duda, que va a golpear muy fuerte. Recordemos que para algunas personas la campaña navideña es casi la mitad de sus ingresos, ¿no? Entonces, obviamente, perder ingresos una semana por estos bloqueos es trágico. Y además, eso sin contar las afectaciones que podemos tener a futuro en el empleo de los más jóvenes, que siempre es lo más afectado. Los más jóvenes siempre se les va a ser más difícil encontrar trabajo. Ante tanta incertidumbre, la gente no quiere contratar. Entonces, sí es una situación bien compleja a la cual tenemos que estar atentos y pedir que vuelva pronto el orden público. Así es. Mabel. Muchas gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana. Y esto no solamente es una responsabilidad del Ejecutivo o del Ministerio del Interior. Aquí el Congreso también tiene mucha responsabilidad. Postergar el debate del proyecto de ley de adelanto de elecciones para mañana es algo que no tiene sentido.
Hay una urgencia. Pueden iniciar el debate hoy. Se pudo convocar a pleno hoy, iniciar el debate, reunirse, o sea, dar gestos a la ciudadanía de que por lo menos en el Congreso están preocupados y están pisando el acelerador. No solamente se trata de personas que han fallecido y ojalá hoy no se registren más muertos. Se trata de las personas que están en las vías, ahí detenidas, que pugnan por llegar a sus destinos, que tienen hambre, que no tienen qué comer, pero también se trata de la actividad económica de miles y miles de peruanos. Pero no hay sentido de la urgencia, Jorge, y eso resulta indignante. No. Y son los representantes de la población en el Congreso, pero que están evidentemente alejados del sentir de la ciudadanía. 7:01, escuchamos el gran resumen de la hora y regresamos con más aquí en la Rotativa del Aire.